Buenos días, mi nombre es Madeline Guerrero, le damos bienvenida a Casa de Adoración de Restauración Carlos, aquellos que nos están viendo por diferido, que esta prédica sea de bendición para ustedes. Yo voy a iniciar a dar un término a algo que comenzó hace 6 semanas ya, sobre la prueba de la pastora. El Señor permitió que ella entrara a nuestra casa y que pudiera ver y que ella pudiera identificar que no era simplemente que estábamos en el sótano, no era simplemente que nosotros nos encontramos en el lugar de trabajo, sino que nosotros nos encontramos en una cueva y que el Señor ha permitido que hayamos en estas 5 semanas podido identificar y podido ver cada área de nuestras vidas, cómo nosotros nos encontramos en esa cueva y cómo estamos aquí, que no es simplemente esto no lo puedo ya. Aquí todos estamos con situaciones. Yo voy a hablarles de la parte de identificar tu cueva. La mayoría de nosotros, o sea, de Rosemary, de Héctor, de Lolita, de Charosky, pudieron dar detalles de lo que significaba la cueva y qué significaba la cueva para sus vidas y qué significaba la cueva de 15 años. Pero han podido identificar realmente en qué cueva ustedes se encuentran. O sea, ustedes se han sentado, se han detenido a decir, Señor, yo quiero que tú me muestres en qué cueva yo me encuentro. En qué área de mi vida necesito trabajar en esa cueva. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Muchas veces nos enfocamos y distraemos en todo aquello que el mundo nos ofrece. El mayor de nuestros enfoques son los compromisos que cargamos como adultos. Pero cuando estamos con Cristo, sabemos que no estamos solos. Sabemos que todo aquello que un día era una carga pesada se convierte en una carga ligera. Porque Él nos ayuda en esos momentos difíciles o de aflicción. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero decirles qué es una cueva. Y esta, definiéndola, es un lugar oscuro o una lucha o un valle serio al que te enfrentas. Una cueva no es simplemente un hueco donde esconderte. Una cueva es aquel tipo de lugar donde el Señor te esconde para guardarte. La cueva no está destinada a durar para siempre. Es solo para una temporada de tu vida, como lo fue para la vida de David, cuando el Señor permitió que entrara en esa cueva de Adulán, para permitirle, para guardarle y para reencontrarse con el Señor. Salmos 5, del 1 al 7. Les exhorto que puedan buscarlo completo y les voy a leer una parte que dice, en misericordia de mí, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección, me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el problema, el peligro. Clamo al Dios Altísimo, a Dios,
quien cumplirá su propósito para mí. Él mandará ayuda del cielo para rescatarme y avergonzará a los que me persiguen. Interludio, mi Dios enviará su vida inagotable y su fidelidad. Aquí vemos la promesa del Señor. Aunque David en esa cueva clamaba de Señor, ten misericordia. En ese momento que le decimos, Señor, si te place, pasa de mí esta copa. Señor, ya no puedo más. Señor, ya no puedo más con estas cargas, Señor. Creo que me estoy volviendo loco o loca. Señor, me ha caído todo. Pero el Señor te dice, clama a mí. Aún en ese momento de aflicción, aún en ese momento de angustia, aún en ese momento donde tú crees que se te ha derrumbado el mundo, solamente Dios te pide que clames a Él. Y el propósito de Él se cumplirá en tu vida. Yo quiero hablarles de la fe, porque a medio de tu prueba, lo que prevalece es ella, la fe. Aún en medio de lo que no ves, aún en medio de lo que se te hace difícil entender, es la fe lo único que te permite a ti esperar y aguardar que el Señor haga. Y la fe, como está en esa imagen, está bajo la mira. Nuestra fe está bajo la mira. Nuestra fe es lo que el enemigo utiliza para debilitarnos, para hacernos dudar. Es el blanco del enemigo para nosotros. Es el blanco del enemigo para que tú dudes de la promesa de Dios para tu vida. De que tú dudes de que tú estás en esa cueva, de que tú te encuentras allí y de que el Señor te abandonó. Pero es mentira. Por eso tu fe debe estar bajo fuego todo el tiempo. Primera de Pedro 1:7 nos dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada en la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Es en medio de tu fe donde el fuego aumenta en medio de la prueba. Y es en medio de las pruebas donde debemos alabar a Dios, aun cuando nuestros ojos naturales ven lo contrario a lo que Dios habló para nuestras vidas, donde creemos que se levantó hasta el polvo, donde creemos que estamos solos y nos creemos y estamos confundidos. Pero aún con las dudas y la incertidumbre, Dios te dice, Deuteronomio 28:7, el Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzará contra ti en formación ordenada, pero irán en ti en completo desorden. Por una puerta el enemigo entró y por 7 debe salir en el nombre de Jesús. Es algo que deben declarar todos los días. Ningún ataque del enemigo puede tocarnos a los hijos de Dios, porque somos sus hijos. No es con nuestra fuerza, Señor. ¿Y cómo? No es con nuestra fuerza, es con la de Dios. Cuando tú llegas a la victoria, tú dices, pero ¿cómo fue que yo lo hice? ¿Cómo fue que yo llegué aquí? Y el Señor te dice, pero fue conmigo. Yo nunca te abandoné. Aunque no podamos verlo, aunque solamente lo sintamos en un momento, aunque no lo sintamos, aunque creamos que su presencia no está con nosotros, no es así. Él siempre envía ángeles protectores. Él siempre envía quien nos guarde y nos cuide. Aún personas hechas de carne se convierten en esos ángeles que el Señor envía para cuidarnos. Nosotros somos una familia. Esta no es una iglesia común igual que otra. Nosotros estamos aquí y no nos queremos ir. Nosotros queremos permanecer en esta cueva. Que yo he llegado a un momento y digo, Señor, no me saques de aquí. Yo tengo domingos que yo me quiero quedar hasta dormir si es posible, porque yo me siento en mi lugar seguro. Yo siento una protección de Dios, que cuando yo digo, Señor, que eso que permanece aquí
me decía hasta mi casa. Porque nos enfrentamos después de la puerta a muchas cosas. El mundo necesita de Dios. Muchas personas necesitan de Dios. Ese abrazo y ese amor que nosotros sentimos aquí. Y porque nosotros no somos ese puente que el Señor necesita para que esas personas sientan ese amor que nosotros sentimos aquí en nuestra cueva. En la cueva se me hizo difícil, en estas 5 semanas se me hizo difícil poder reconocer mi cueva, poder reconocer esa cueva donde yo me encontraba, poder reconocer que no era con mi fuerza, sino con la de Él. Poder entender que yo llevaba conductas y llevaba situaciones que tal vez desconocía y entendía que eran normal. Yo vivía repitiendo patrones en mi vida, hasta que el Señor permitió que la mayoría sean reflejados en mi hijo. Hasta que el Señor permitió que yo tenía que primero reconocer que yo estaba enferma espiritualmente. Que eso se traspasaba a lo físico también. Que yo tenía que sentarme y entender que no solamente era el otro o que era el enemigo, porque no todo es el enemigo. Nosotros tenemos situaciones y conductas que llevamos de generación en generación y creemos, ay, eso es el enemigo. No, no todo es el enemigo, todo también nosotros, porque Dios nos dio libre albedrío. Y tuve que sentarme. Le doy gracias a Dios primero, en primer lugar, y luego a mis pastores, porque ellos me ayudaron a entender que si yo no paraba, iba a destruir a mi hijo y a mi esposo, a mi familia, porque es algo que se va repitiendo ciclo con ciclo en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros familiares. Y esos daños que hacemos verbales son más fuertes que lo físico. Entonces el Señor tuvo que entrarme en esa cueva. Aún yo dentro de la cueva, su promesa nunca dejó de cumplirse. Aún en medio de la cueva, el Señor envió mi bendición. Aún en medio de la cueva, su palabra no ha dejado de cumplirse en mi vida. Y yo me cuestionaba y le decía, Señor, pero ¿por qué si yo no merezco esto? ¿Para qué en este momento si yo no me siento merecedora de? Pero yo no soy quien para cuestionar a Dios. ¿Quién yo soy para cuestionarlo? Si no es para agradarle y decirle gracias, Señor, porque Él sabe el tiempo. Él sabe cuándo entregar sus promesas. Él sabe cuando tú estás lista, aunque tú creas que tú no lo estés. Él sabe cuándo te debe de llevar al camino correcto, aunque tú creas que no te sientas preparado para estar en ese camino. Aunque tú creas que tú no eres digno o digna. Aún con todo eso, es mentira. Es mentira. El Señor te lleva al lugar donde Él quiere llevarte, porque la historia de nosotros es escrita desde el principio hasta el fin. Ya Dios sabe todo lo que va a pasar entre nosotros, en la vida de nosotros. Ya Dios sabe quiénes vamos a conocer. Ya Dios sabe todo lo que nosotros vamos a hacer en la vida. Y todo esto yo aprendí que yo debía de pararme la brecha. Yo debía pararme la brecha por mi generación. Yo debía pararme la brecha y cancelar toda iniquidad que mi familia se había gestionado de generación en generación. Y yo decía, conmigo se para todo. Pero yo cuestionaba demasiado, aunque mis oraciones eran, Señor, ya no quiero repetir lo mismo,
mi conducta decía lo diferente, porque yo puedo orar, pero cómo yo estoy caminando, cómo yo soy aquí en la iglesia y cómo yo soy en mi casa, que es mi primera iglesia. Nuestra casa es nuestra primera iglesia. Es el primer altar que el Señor manda a que tengamos ese fuego encendido, esa adoración 24/7. ¿De qué vale que yo venga a adorar al Señor aquí, si en mi casa soy lo contrario? Si en mi casa me comporto de una manera errada y le estoy entonces sirviendo a dos aguas, estoy sirviendo a Dios o al diablo. Yo tengo que adorar a Dios aún fuera de la iglesia. Isaías 40:31 dice: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo primero quiero definirles, para tal vez algunos es nuevo, la palabra brecha e iniquidad. Ponte la brecha. En el libro de Ezequiel 22:30 leemos: busqué a alguien que pusiera en la brecha ante mí a favor de la tierra para que yo lo destruyera, pero no encontré a nadie. La palabra brecha significa abertura, romper, abrir una grieta. Y cuando lo trasladamos al sentido espiritual, estamos hablando sobre abrirnos caminos y vencer todo obstáculo para hacer bendición en la tierra y cumplir el plan de Dios. Pablo entendía el poder de ponerse en la brecha. Él les rogó a sus amigos en Roma que oraran por él. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Fue entonces que entendí que pararme en la brecha por mi generación era no desmayar. Aún en medio de las adversidades, debía resistir y persistir. Era cerrar toda brecha que había permitido entrar al enemigo, ya sea con mis palabras o conductas que la vieja Madeline tenía. Yo debía hacerlo. No nadie más, era yo. Era mi compromiso. Y Dios nos dice que rompamos con toda iniquidad. Salmo 119:133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se señoree de mí. Es una oración que diario debemos de hacernos. Es una oración que todos los días debemos declamarle al Señor, como David lo hizo. Ordena mis pasos, tú, Señor. Ordena tú, Señor, mis palabras, y que ninguna iniquidad me gobierne. Nada de este mundo me gobierne que no seas tú. Así como esta es imagen, el pecado nubla la vista. Te nubla la vista natural, pero también la espiritual. Te ciega todos los sentidos espirituales. Y aunque aunque Jesús murió por nosotros, por los pecados, aún pecamos. Somos pecadores, pecamos diario. Pero el Señor así nos perdona, con ese gran amor, con ese inmenso amor, nos perdona diariamente. Y nos sigue amando con un amor incondicional que aún nosotros no podemos, por más que quisiéramos entender, no vamos a poder entender. El pecado es el fruto de la iniquidad. Es lo superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. La iniquidad es la raíz invisible de donde surge todo el mal en nosotros. Y es ahí donde debemos echar el hacha. Hablar de raíces de iniquidad tiene que ver con identificar la causa en la misma, la cual está en operación. Y es el origen que el nuevo creyente viva en esas costumbres y malos hábitos. Como le decía al principio, eso que creemos que yo soy así, no que yo soy así, no que es una costumbre de mi casa, no que eso es normal, no es normal, porque Dios no escribió eso para ti y para tu vida. Dios no escribió eso para ti. Es por esto que nuestra oración diaria, como David clamaba,
Es pedirle a Dios que enderece nuestros pasos, entregarle nuestros pensamientos, nuestro carácter, todo aquello que domina, llevarlo a los pies de Cristo. Todo aquello que no viene de Dios, llevarlo a sus pies diariamente para que el Señor sea quien nos guíe, para que el Señor nos dé las estrategias para poder salir de allí. Uno de los pasos que nos corresponde a nosotros es identificar y reconocer. Identificar y reconocer. Identificar es la acción y efecto de identificar e identificarse. Reconocer, examinar con cuidado y atención una cosa o una persona para conocer mejor su estado. Allí podemos encontrarnos y solo podemos hacer viendo la presencia de Dios. Solo allí en ese lugar donde Dios y tú puedan habitar, es donde podrás encontrar tu cueva. Y allí encontrar el momento de reconocer que Dios te dará las estrategias necesarias para salir. Yo le quiero hacer un ejemplo de cómo identificar su cueva. Un ejemplo que el Señor trajo a mí en medio de la situación de la pastora, de su situación de salud. Y yo decía, ¿cómo yo puedo identificar mi cueva si yo no sé reconocer en qué yo estoy fallando? Si yo creo que mis conductas son normales, si yo creo que ese carácter que yo tengo, que me domina, es normal. ¿Cómo yo puedo identificar todas esas pequeñas cosas que estoy haciendo mal? Y el Señor me dice, es igual que ir a un doctor. Cuando tú vas con un dolor, cuando tú sientes un dolor en un área de tu cuerpo, pero no sabes identificar la causa del dolor. No sabes identificar dónde es exactamente el dolor y qué está afectando ese dolor. No sabes ni siquiera medicarte porque no estudiaste medicina. Pero entonces tienes que ir a un especialista. Cuando vas al especialista te mandan a hacer estudios. Tú te haces tus estudios y los estudios arrojan el área específica, te arroja exactamente dónde está afectando el dolor. Y a raíz de eso te hacen la receta médica para que te calmes, para que te sanes del dolor, ¿verdad? Es igualito, es lo mismo. Vas a la presencia del Señor. Allí en ese rincón, ya sea en tu sala, ya sea en tu habitación, ya sea en ese lugar donde tú y Dios saben que hablan, saben que se conectan. Vas a esa presencia y dice, Señor, examíname. Examíname tú, oh Dios. Solamente tú examíname. Cuando Dios te examina, que te hace ese estudio, Dios entonces te va a mandar a la Biblia. Dios te va a mandar allí y te va a dar la receta. Entonces, cuando te dé la receta, te va a decir, tú vas a hacer esto y esto, vas a comprar estos medicamentos. Pero entonces tú vas a acudir aquí, para poder sanar. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no es que yo llegué y ya. Es algo constante, es morir constantemente. Es llegar a la presencia constantemente y decir, Señor, ya yo no puedo seguir igual. Yo no puedo seguir igual. Como todo a mi alrededor pasa y yo estoy estancado aquí. Yo permanezco en esta cueva y todo el mundo puede salir y veo personas sanar y veo personas restaurar y aún yo permanezco. Entonces, es en ese momento donde vamos a la presencia del Señor y decimos, Señor, ven aquí, haz tú, ya yo no puedo seguir igual. Yo le voy a decir cinco cosas cinco estrategias usó David para poder estar en esa cueva y estar en ese altar y hacer ese altar con el Señor. David aprendió a refugiarse en Dios. ¿Cuántos de nosotros, aún en medio de las pruebas, nos refugiamos en el Señor?
¿Cuántos de nosotros, en medio de la dificultad, de lo que lo que los ojos naturales están viendo, pueden decir, yo me voy a refugiar en el Señor y yo voy a esperar en Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Y ahí es donde la fe debe de aumentar. Ahí es donde debemos de caminar en esa fe que el Señor nos habla. Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque mi alma en ti confía. Si a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen estas calamidades. Ese era el clamor de David a su alma, porque allí es donde reposan nuestros sentimientos. Es dándole una orden a nuestra alma y diciéndole, alma mía, espera en Dios, porque llegan los sentimientos y no pueden estar por encima del Espíritu de Dios. Debemos de calmar. Refugio quiere decir protección contra el peligro y la angustia. Un lugar que proporciona cobijo o protección. David aprendió a clamar a Dios. Salmo 57:2 dice, clamaré al Dios Altísimo. Clamamos en medio de la prueba. Clamamos en medio de esa dificultad. Clamamos a Dios y levantamos adoración cuando estamos en medio del dolor. No lo hacemos. Venimos aquí muy exaltados, muy emocionados de momento, pero realmente escuchamos lo que dice cada adoración que se pone aquí. Realmente adoramos en espíritu y en verdad. Realmente entendemos cada alabanza y cada adoración que se pone domingo tras domingo, o cada alabanza y adoración que ponemos en nuestras casas. De verdad hacemos fiesta en el desierto. No hacemos fiesta en el desierto. Lamentablemente no hacemos fiesta en el desierto. Y es allí donde el Señor nos pasa prueba tras prueba. Seguimos en el mismo desierto, repitiendo una y otra vez el mismo ciclo, repitiendo una y otra vez lo mismo, repitiendo una y otra vez lo mismo. Y uno dice, Señor, ¿y hasta cuándo es? Hay una guerrera, suéltame. Seamos sinceras. Hay más guerreros, suéltame. Pero somos nosotros los que queremos estar allí. Somos nosotros los que nos hemos abrazado a la situación y nos hemos acomodado al desierto. Donde el Señor nos llevó solamente por una temporada, pero han pasado más de 5 temporadas, más que Netflix. Es una serie de Netflix y nos acomodamos a la serie. Y no puede ser. No puede ser. Dios te llama a salir. Tú entraste, llegaste enfermo, buscamos cura, nos refugiamos en Él, le adoramos y le alabamos en medio de la dificultad, pero llega ya un punto en el que tú tienes que sanar. Pero es una parte que te toca a ti. No solo Dios, no todo es el enemigo. No todo lo que ves viene del enemigo. El enemigo, señores, de verdad, cuando yo entendí, y yo decía, Señor, pero el enemigo no me quiere soltar. No, el enemigo no es el enemigo todo. Me dice Dios, no es todo es el enemigo. El enemigo solamente hace nosotros hacemos la vida completa a él. Él solamente te susurra un pensamiento al oído. Solamente te pone una semillita y tú haces todo lo otro. Miren la cosa. Miren lo fácil que le llevamos la vida al enemigo y nosotros nos volvemos locos y creemos que el enemigo se levantó, que el enemigo se equivocó. No, es mentira. No todo es él, todos somos nosotros. Todos somos nosotros que nos acomodamos y no decimos que yo tengo que ver la situación. Me está pasando esto, pero ya eso me pasó en esta temporada pasada, pero yo me estoy repitiendo. Que yo no aprendí aquella vez que tengo que volver a repetir el proceso. Eso es como un examen. Si lo quemaste, ¿qué pasa? Tienes que repetir el examen hasta que tú pases el examen.
Entonces, ¿por qué no somos inteligentes? Decimos, ok, si yo en aquella temporada, cuando yo estaba en la prueba, no pasé el examen porque no le hablaba al Señor, porque no me refugié en Él, porque no clamé a Él, ahora vamos a hacerlo distinto. No, vamos a pasar el examen, sí, pero yo no estoy sola. Yo no estoy sola, yo estoy con Dios. Yo estoy con Dios. Y en ese momento, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a adorarle y aclamarle. Pero lo voy a hacer de verdad. No lo voy a hacer porque la pastora lo diga, porque el pastor lo diga, porque nos insistan a nosotros en sanar. Señores, sanar es lo más hermoso que hay en la vida. Es como que tú te quitas un peso de una piedra detrás. Y esa paz de Dios que siempre que nosotros que le clamamos, le decimos, Señor, trae paz a nuestras vidas, aún en medio de la tormenta, Señor, trae paz. Esa paz de verdad llega. Y aunque el mundo se esté cayendo, tú tienes paz en él. Aunque la situación económica en tu casa se vea difícil, tú tienes paz y reposas porque Dios está contigo y porque Dios habló tu vida y te dijo que no te iba a soltar. Porque Dios te dijo a ti, en medio de la enfermedad yo voy a estar. Porque yo puedo ver la promesa cumplirse en la pastora. Porque yo puedo ver la promesa cumplirse en otros y yo dudar. ¿Por qué? Si yo también soy hijo de Dios. Si yo también soy hija de Dios. Y los mismos derechos que tiene Mielina, los mismos derechos que tiene Birmania, los tengo yo en el reino. Son los mismos derechos. Pero somos nosotros como humanos. Somos nosotros como humanos los que nos hemos limitado a esos derechos. Somos nosotros los que nos hemos impedido y no hemos puesto una barrera de Dios para nuestras vidas. David aprendió a declarar las promesas de Dios. Declara, así como predicaba la hermana Chorosky el domingo pasado. Declara en tu vida. Declara que esa abundancia económica es para mi vida. Declara en tu vida que todo aquello que el Señor ha hablado para los tuyos se va a hacer. Decláralo con tu boca. Declara todo aquello que Dios ha hablado. Porque ¿de qué te vale a ti venir aquí un domingo, un viernes, un día de festividad? Hay un invitado, hay un profeta. Hay un profeta invitado. Ok, yo voy a ir, hay un profeta invitado. Ese día yo quiero ir a la iglesia. Señor, habla. Las palabras proféticas se desatan. Pero ¿cuántas palabras proféticas te han dado a ti? ¿Te has sentado a escribir cada palabra profética que se te ha dado? Ahora tú en esa lista, tú has dicho cuántas palabras proféticas se han cumplido en mi vida. ¿Qué yo estoy haciendo para que eso no se cumpla? Entonces el Señor está hablando para que las palabras sean en saco roto, para que esas palabras se queden acumuladas en tu vida. No, mi amor, Dios tiene más para ti. Dios tiene más para entregarte, pero ¿de qué vale que Dios mande palabra y no hay un accionar? No hay un accionar de ti, porque Dios te dice, ok, yo te voy a dar la palabra, pero yo creo que tú camines. Yo quiero que tú comiences a caminar en esa palabra. Aunque si el Señor te dijo, te voy a dar una empresa, no hay dinero, ok, ¿qué tengo que hacer, Señor? Dame las estrategias. Voy a caminar para que esa empresa se ve, porque la empresa está. Pero si Dios te ve en tu casa viendo Netflix, sentado, si Dios te ve en tu casa a ti haciendo nada, echando moco, echando la gaña, no de verdad. Y lo digo por mí, porque yo sé lo que Dios ha hablado para mi vida. Yo sé lo que Dios ha hablado para mi vida. Y yo no me puedo quedar estancada en mi casa, sentada o haciendo nada, sin caminar con aquello que Dios ha hablado, porque yo sé los dones y talentos que Dios me entregó. Y yo no puedo agarrar y enterrar esos dones y talentos. Yo tengo que multiplicar eso que Dios me entregó, porque va a ser de bendición para otros. Va a ser de bendición para otros. Mi caminar va a ser de bendición para otros, porque no es vanagloria para mí. Porque mi embarazo es de bendición para otros.
Porque el Señor en esta temporada me ha puesto a orar por personas estériles, por personas que han perdido embarazo, porque yo tengo que sufrir situaciones de otras personas. Y yo digo, Señor, yo entendí para qué el propósito de mi bebé ahora. No es para mi gloria. No es para mi gloria, no es para la gloria de ustedes, señores. Nada de lo que se nos entrega es para nuestra gloria. Es para levantar a otros. Mi testimonio, lo que yo pase, o todo aquello que yo esté pasando, es para yo levantar a otros. Es porque van a llegar por esa puerta personas que están pasando peor prueba que nosotros. Es porque hay personas que van a llegar enfermas por esa puerta. Y nosotros que somos pocos ahora, aquí, que el Señor nos ha dado el privilegio de estar pocos aquí, de formarnos esta poca cantidad. Cuando sea la multitud, tú vas a decir, para esto nos preparamos. Para esto nos preparamos. Para esto llegó la temporada. Llegó la temporada y el Señor lo ha hablado. Cada profeta que ve en esta casa declara y dice lo mismo. Y pueden buscar cada prédica en YouTube. Pueden buscar cada prédica en YouTube de todo el que predica, todo pastor, todo apóstol que ha venido a esta casa. Y ha dicho la palabra de Dios que Dios no tiene dos bocas, señores. Dios tiene una sola boca. Y me reúno al programa. Perdón. David aprendió a esperar la victoria. Salmo 53:3. Él enviará desde el cielo y me salvará el oprobio del que me han de entregar. Dios enviará su misericordia y su verdad. David no solo aprendió a declarar la promesa de Dios cuando estaba en medio de la cueva, sino que también esperaba que Dios cumpliera cada una de sus promesas y esperaba que Dios lo librara. Él esperaba la victoria. David aprendió a alabar a su Dios. Salmo 57, del 7 al 9 y al 11 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y daré alabanzas. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos. Te cantaré entre las naciones. Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos. Sea tu gloria sobre toda la gloria, sobre toda la tierra. A lo largo de este salmo, David habla de cantar y alabar a Dios. Los hombres que estaban con David lo escuchaban cantar todas las mañanas, quisieran o no. Tenían que escuchar su voz. Lo escucharon cantar alabanzas a Dios, a pesar de que las circunstancias que se encontraban realmente no tenían nada que cantar. Seamos transformadores de atmósferas. Usted tiene un vecino que dice: Señor, ilumínanos, Señor, cámbialo. Pero ¿qué tú estás haciendo? El vecino ve este en ti, que a pesar de que él está haciendo lo contrario a lo que tú dices que él debería hacer para Dios, tú estás haciendo eso, que lo va a transformar. Él está viendo en ti el reflejo de Dios. Porque decir, Dios te bendiga, voy a predicarte, esto que lo otro, no quiere decir que tú tengas el reflejo de Dios, o que tú tengas ese amor de Dios. Porque con un simple abrazo que tú le des a un hermano, puedes sentir el amor de Dios. Pero nosotros somos esa transformación de la atmósfera real. Somos esa transformación que cuando vamos a la casa de un familiar, porque estamos llamados a ser familias, estamos llamados a venir con nuestra familia. El Señor dio palabra para nuestras vidas, de que toda nuestra familia vendrá y se sentará aquí. De que no es persona desconocida, es nuestra familia que va a venir y va a sentarse aquí. Porque es una casa familiar. En el nombre de Jesús se van a sentar toda tu familia aquí. Pero entonces, tú estás llegando a esa casa familiar y ellos están viendo a Dios en ti. Ellos realmente están viendo a este Dios que nosotros adoramos aquí. Es allí donde tiene que ir la primera transformación, en la familia de nosotros. Y todo se va a multiplicar. Todo se va a multiplicar.
No podemos callarnos. No podemos hacer silencio a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque no es ir y predicar un versículo o la Biblia completa, es ir y decir, Dios me ama y Dios hizo conmigo esto hoy. Hoy yo pude sentir el abrazo del Señor y yo quiero que tú sientas ese abrazo. Ya con eso puedes transformar una vida. No tienes que tener todas las palabras hermosas sabidas por haber o todas las oraciones perfectas. El Señor dice, abre tu boca que yo la lleno. Solamente tenemos que tener un corazón dispuesto a entregar eso que Dios ha dicho. La alabanza abre todo el cielo para ti. Dios tiene cosas para ti que ni siquiera has conocido y quiere revelarte secretos. Que te sacarán de esta cueva en la que estás y Él te va a librar. Solamente Él puede hacerlo. Yo no sé ahora mismo cuál sea tu situación o circunstancia. Yo no sé por dónde estés pasando, pero yo sí te puedo decir que Dios te levantará. Yo sí te puedo decir y te puedo asegurar que Dios te va a sacar de esa cueva. Pero solamente si tú se lo permites, porque Dios es un caballero. Dios te va a dejar allí, no te va a dejar solo, no te vas a pasar hambre, aunque sea con lo poco, aunque sea para que tú sobrevivas el día a día, Él va a estar allí. Pero nosotros no estamos llamados a vivir el día a día, al día a día. Nosotros estamos llamados a vivir en abundancia. En abundancia. Que nuestros graneros siempre estén rebosados. Que nuestra despensa siempre esté llena para dar a otros. Yo recuerdo una vez que cuando nosotros comenzamos a congregarnos, lo primero que se nos fue a nosotros fue el gas en nuestra casa. Y cuando creo que estábamos casi en medio de pandemia, era difícil salir a comprar gas. Y yo, bueno, aquí no vamos a comer. Señores, vamos a decir que humanamente llegó el gas solo. Ese fue el gas que más duró. Después que se fue, duró un mes en mi casa. Un mes duró el gas en mi casa. Y ese gas tenía una llama que yo en mi vida nunca había visto una llama tan azul como ese. Eso no lo hizo yo. Eso no lo hizo él. Eso lo hizo Dios. Porque aún en lo poco, cuando creemos que en la misma cosa que uno lo pasa por alto, uno cree que el problema más grande es otro. Los pequeños problemas para Dios son importantes. Lo que ellos encontramos pequeño, para Dios es grande. Y es allí donde Él se manifiesta y te dice, mire que yo estoy hasta en los pequeños detalles. Hasta en los pequeños detalles está Dios. Todavía yo recuerdo que fuimos a Santiago, a un evento de adoración en una iglesia de Santiago, y yo tenía una bolita como de grasa en un ojo, y esa bolita crecía y crecía. Para mí era algo normal. Ese día el Señor me la quitó en medio de una adoración. Yo me levanté y tenía el ojo como si fuera engrasado, porque había explotado y todo. Y yo dije, Señor, pero tú hasta en los pequeños detalles estás. Aún en aquello que creemos que eso es sencillito, que yo voy allí y lo arreglo. No, Dios tiene cuidado hasta del pelo tuyo, hasta de cada obra que se te sale, de cada lágrima que derramas. Dios ha recogido cada lágrima que cada uno derrama, cada pensamiento, cada problema que tú no puedes verbalizar. Aún eso Dios lo toma en cuenta. Aún aquella dificultad que tú no te puedes acercar a los pastores, aún aquella dificultad que tú no te puedes acercar a tu familia de sangre, Dios está allí, pero Dios quiere que tú le abras la puerta. Dios quiere que tú te acerques y digas, Señor, ya yo no puedo más, porque no es con tu fuerza. Es que tú tienes que rendirte. Ya no más. Ya no más. Tienes que rendirte a Él. Tienes que dejar que Él haga, porque este es el tiempo de que Él va a hacer. Este es el tiempo de que Dios dijo, yo voy a hacer.
pero tienes que permitirle el hacer. Son testimonios. En las prédicas anteriores, comenzó con mi esposo, con el señor Héctor Cordones, que se ofendió con esa prédica de la cueva, que nos llamaron cueva. Ustedes saben, ¿verdad? El Señor quiere que tú te refugies en Él. Salmos 9:9 dice, el Señor es refugio de los oprimidos. Esa es su baluarte en momentos de angustia. Refúgiate en Dios. Esa es una de las claves para tú salir de tu cueva. Refúgiate en Dios. No persistas más. No hagas más lo mismo. Dios quiere que te identifiques y sueltes las muletas. Dios quiere que tú identifiques cuál es la muleta que tú has venido arrastrando. ¿Cuál es esa muleta que te acomoda para tú no salir de tu situación? ¿Cuál es esa muleta que te tiene a ti estancado y te tiene a ti en el mismo lugar y no te permite avanzar? ¿Cuál es esa muleta que no te permite estar en la presencia de Dios? ¿Cuál es esa muleta que cuando tú agarras la Biblia te da sueño? ¿Cuál es esa muleta que cuando tú pones una adoración en tu casa tú no puedes levantar ni los brazos? ¿Cuál es esa muleta en tu vida? Tú tienes que identificar esa muleta y soltar esa muleta, aunque te duela, porque Dios lo va a hacer. Les voy a decir algo, Dios lo va a hacer por encima de nosotros. Su promesa no se va a quedar, porque sus promesas no se quedan en el aire. Sus promesas se van a cumplir por encima de tu situación y por encima de ti. Y porque voluntariamente no lo soltamos. Vamos a ser obedientes, como decía Charosky. Obediencia, aunque seamos rusos. Obediencia por encima de todo, la obediencia prevalece. Primera de Reyes 18:21 dice, Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo van a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, sígalo. Si lo es Baal, sigan a Baal. La gente no respondió una palabra. ¿Tú estás en cuál de los dos aguas tú estás? ¿Tú estás con Dios o estás con el diablo? ¿Tú le alabas a Dios o le alabas al diablo? Tienes que decidirte. Tienes que decidirte porque tú estás aquí hoy. Es un privilegio que día tras día, Dios nos despierta. Es un privilegio que no todos pueden tener. Es un privilegio que hay niños muriendo con dengue. Niños de 2 años, niños de 5 años que no han tenido ni siquiera nada, ni siquiera la mitad de su vida. ¿Cuántas personas en Israel están muriendo y aún así le alaban al Señor? ¿Por quiénes son ellos y nosotros quiénes somos? ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Aún en medio de bombardeo, señores, de verdad están los videos. Aún en medio de toda esta guerra, ellos le creen a un Dios vivo. ¿Y por qué nosotros no podemos tener esa fe? De que por encima de eso Dios lo hace. Porque creemos que se nos está derrumbando el hogar, que creemos que se nos está derrumbando todo. Pero es mentira. Es mentira. Dios quiere que conviertas su cueva en un lugar de adoración y transformación. Después que tú identificaste tu cueva, después que tú tomaste un cuaderno, porque después que tú fuiste a ese lugar secreto, yo quiero que tú tomes una hoja, una nota del celular, lo que sea que tengas a mano, y tú después que el Señor te diga y te dé el diagnóstico, tu cueva es esto y esto. Entonces tú vas a llegar a ese lugar de transformación y tú decís, ok, dame las estrategias para salir de esto y esto. Porque mis hijos ni mi generación van a seguir pasando lo mismo que yo pasé. En la posición donde yo me encuentro ya no puedo seguir lo mismo. Entonces,
en ese lugar donde tú vas a alabar, aún en medio de tu dificultad, aún en medio de tu problema, tú vas a adorarle al Señor. Dios quiere renovarte y hacer de ti una nueva persona. Dios quiere que tú seas una nueva criatura. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios quiere entregarte. Dios quiere entregarte tesoros escondidos, secretos, que nuestra mente humana no se puede imaginar. Pero para Él entregarnos esos tesoros, debemos soltar todo eso viejo. Debemos soltar todo eso, todas esas conductas, todas esas situaciones que hemos acarreado aún en este tiempo. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestro corazón está limpio. Nuestro corazón realmente está limpio. Tu corazón ya perdonó. Aún aquella persona que tú decías, yo no la voy a perdonar porque me hizo tal cosa. Porque no es justo que fulanito me haga esto y yo soy tan bueno. Seguro que tú eres tan bueno o tú eres tan buena. Tú eres libre de pecado. Tú eres la persona perfecta que no puedes perdonar. Tú puedes cerrar los ojos y ver a esa persona realmente como Dios la ve. Porque aunque mal te hizo, es hijo de Dios o hija de Dios. Y tú eres un ser de transformación para las vidas de los otros. Aunque realmente duela, humanamente duele. Duele todo aquello que no hacen. Pero el Señor ve todo eso. Y como dijo, el enemigo va a entrar por una puerta, pero por siete va a salir. Ningún dolor es para siempre. Ninguna situación es para siempre. Nada de aquello de lo que pasamos va a ser eterno. Dios quiere que seas obediente y esperes en Él. Deuteronomio 28:2-6 dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán los frutos de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los temeritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tus canastas y tu mesa de amasar. Bendita serás en el hogar y bendito en el camino. Es una promesa de Dios. Pero, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Mira todo lo que el Señor promete para tu vida simplemente por obedecer. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros obedecer? ¿Qué nos cuesta a nosotros obedecer y respetar ese mando que el Señor nos dio, que son los pastores? ¿Qué nos cuesta a nosotros cuando ellos nos corrigen, cuando ellos nos quieren guiar por el camino que el Señor les mostró y nosotros somos tan desobedientes? Somos tan malagradecidos, por así decirlo. Si nosotros viéramos a los pastores como realmente el Señor lo puso en nuestro camino, otra fuera la historia. Como lo viéramos como esa guía, como ese manto que el Señor depositó para guiarnos a nosotros por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Señores, no es casualidad que nosotros estemos aquí. No es casualidad de la eternidad, nosotros estamos aquí. El Señor había dispuesto, aunque nosotros fuéramos por 20,000 iglesias, hayamos pasado por 20,000 lugares, el Señor dispuso que estuviéramos aquí, que nos formáramos aquí. No nos formáramos, antes de llegar aquí, creo que soy la que más lejos vivo, bueno, Lía sí, vive más lejos que yo. ¿Y cuántas iglesias yo no paso antes de llegar aquí? De verdad. Muchísimas, yo tengo una doblada en mi casa.
a una esquina. Y Dios no me dijo a mí que fue para allá. Dios no me dijo que fue para allá. Entonces, ¿por qué no nos ponemos y decimos, ok, Señor, tú me trajiste aquí con un propósito? Es lo mismo que mi familia, porque yo joven me cuestionaba y decía, guau, pero mira la familia de fulanito de tal. ¿Por qué tú no me mandaste a mi mamá así? ¿Por qué tú no me mandaste a un papá así? Dios mío, pero mira esa familia perfecta, y mi familia así, así, así. Pero Dios me mandó con un propósito a esa familia. Dios me mostró a mi familia. Yo decía, Señor, ¿por qué mi mamá no me puede dar amor? ¿Por qué mi papá es así? Pero mi mamá no me podía dar lo que ella no recibió nunca. Mi papá no podía darme una costumbre que él nunca recibió. Entonces, si yo tengo el privilegio de Dios de poder transformarlos a ellos, de poder darles ese amor que ellos no recibieron aún en los años que tienen. Y el Señor me permita todavía que ellos estén vivos y que yo pueda darle de lo poco que recibo o de lo mucho que recibo de parte de Dios. Señor, existe el privilegio más grande, que ellos puedan descansar cuando el Señor lo permita y que ellos reconozcan que Dios es su único Señor y Salvador. Ninguna recompensa me va a pagar a mí nada. Ningún dinero vale más que eso. Nada en esta vida vale más que tu ver a tu familia completa, transformada. Y es una promesa que el Señor tiene para nosotros, pero primero tenemos que transformarnos nosotros. Porque yo rota, yo con mal carácter, yo con mi lengua desenfrenada, no voy a cambiar a mi familia si yo no permito que el Señor transforme en mí primero. Así sales de tu cueva. Lo primero que tienes que hacer de Dios tu refugio. Tienes que clamar a Dios cuando estés en los problemas. Cuando tú te encuentres en esa situación difícil, ahí es que debes de clamar a Dios. Tienes que declarar día tras día sus promesas todos los días. Tienes que recordarte, tienes que mirarte en un espejo y decir, el Señor habló de mí esto, el Señor dijo en mi vida esto, el Señor habló para mi casa esto. El Señor declara todos los días. Y cuando tu mente quiera jugarte la mala jugada, cuando tu mente quiera venir a traer que Dios es un hombre para mentir, que cuando tu mente quiera venir a hacerte la jugada de que todo es mentira, de que mira todo lo que te estás pasando, entonces tú te vas a mirar al espejo y tú te vas a comenzar a recordar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Comienzas a recordar y a esas mentiras comienzas a borrarlas. Eso cuando tú dices, ok, me levanté. Señores, miren, les puedo decir que antes de yo venir a los pies de Cristo, yo me levantaba todos los días molesta. Y yo no entendía por qué. Cuando Él me conoció a mí, me dijo, ¿por qué tú siempre estás aburrida? ¿Por qué tú siempre estás amargada? Yo le decía, yo no entiendo por qué. Y yo todos los días estaba molesta. Como que la vida me daba igual. Todos los días. Hasta que yo vine a los pies de Cristo y pude entender que yo era que tenía que cambiar. Que era yo que tenía que romper con eso. Que era yo que tenía que decirme a mí misma, ¿por qué estás aburrida? Si el Señor te regaló un día más. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes así? Si Dios está contigo, si su presencia no se aparta de ti nunca. Aún cuando yo lloraba desoladamente, aún cuando yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Cuando yo estoy desesperada. Aún ahí está.
Lo que pasa es que nosotros somos muy emocionales. Nosotros, si no sentimos la presencia de Dios, si no nos enganamos, si no sentimos su voz en pensamiento, si no tenemos visiones, si no tenemos sueños, creemos que Dios no está, pero es mentira. Dios está, aún nosotros durmiendo. Aún Él guarda nuestros sueños, aún Él guarda que nuestra alma permanezca en nuestro cuerpo. Aún eso, aún ese tesoro más preciado, ese es el tesoro más preciado, Señor, en la vida. Espera ver victoria y ver liberación. Espera ver victoria y liberación. El Señor te va a libertar. El Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a libertar de todo aquello. Señor, yo he visto personas transformarse, que yo digo, Señor, gracias. Que yo pensé que nunca yo podía ver una transformación en esas personas. Yo puedo ver a mis padres respetarme. Yo puedo ver a mis padres estar orgullosos porque yo soy cristiana. Aunque todavía falta transformación en ello, en mí falta transformación hasta que Cristo venga. Pero Dios me liberó. Dios me liberó de mis ataduras. Dios me está liberando. Dios sigue trabajando en mí. Dios no ha terminado conmigo. Pero yo reconozco que yo sin Él no soy nada. Yo sin Él no puedo hacer nada. Y nunca olvides alabar a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo alaba a Dios. Aun cuando tú no quieras, aun cuando tú sientas de fallecer, aun cuando tú no tengas ganas. Yo me he levantado el domingo y yo digo, yo no quiero ir para la iglesia. Yo me levanto el domingo y yo domingo yo tengo sueño. Yo no quiero ir para la iglesia. Pero con todo eso, ese es el día que Dios más se manifiesta. Ustedes han visto. Ese es el día que el Señor más se manifiesta. Porque aún con tu sueño, aún con tu desgana de venir, Dios dice, ¿qué adoración más que esa? No es lo mismo venir con toda la gana del mundo que tú venir con todas las situaciones que se te hayan levantado en tu casa. Porque miren, señores, yo digo, Señor, ¿cómo yo voy a ir peleando con mi hijo? O peleando con mi esposo, o peleando con ataque en el gato. Digo, ¿cómo yo voy a ir a darte adoración así? Y aún así, Señor, se manifiesta. Pero tenemos que romper con eso. Tenemos que dejar de que, no, que me duele un dedo, no voy a la iglesia. Señores, de verdad, es un día nada más que le dedicamos al Señor. Es un día nada más que le dedicamos a Dios. No, imagínense que Dios te diga, dedícame tu vida completa. Dios es tan misericordioso, caballeroso, todo lo amoroso que hay en el mundo, que solamente nos pide un día de presencia, porque los otros días debemos tener un altar en la casa. Y ahí está la batalla. Y esa es la batalla que cada uno debe romper, porque la primera cueva está en nuestra casa. Tu cueva no está aquí en la iglesia solamente. Tu cueva no está aquí en la iglesia solamente. Tu cueva está en tu casa. Tu cueva está en tu corazón. Ahí es que está tu cueva. Así es como sales de la cueva y entras a la victoria. Si David y 400 hombres que lo siguieron a su cueva aprendieron a aplicar estas cinco claves para la victoria, tú también puedes. Cuando aplicas esas claves a tus circunstancias, seguramente saldrás victorioso de esa cueva en cada parte de tu vida. Imagínense, señor David, con 400 hombres. Él tenía que ser un transformador, a pesar de su situación, por encima de ella, de todo lo que estaba pasando, él tenía que ser un transformador de atmósfera, porque esos hombres que estaban endeudados, que estaban rotos, afligidos, que estaban de todo desbaratados, decían, por cierto hombre que está con nosotros puede adorar. Señora, la pastora mala venía a la iglesia, aunque muchos no se dieron cuenta, la pastora se sentaba allí,
aunque se sentaba con su dolor allá atrás, la pastora no dejó de venir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para cualquier cosa desistir? Para cualquier cosa dejar que el enemigo gane la batalla. No podemos dejar que el enemigo gane la batalla. Y no es que la batalla no es que la batalla va a dejar de ser en nuestra vida, pero no estamos solos. Tenemos a un Dios vivo con nosotros, que siempre nos protege, siempre nos cuida y nos guarda. Siempre está con nosotros y su promesa se cumple en nuestras vidas. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurar tus finanzas. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar toda esa área de tu vida. Toda esa área donde a ti te dijeron que tú eras huérfano. Donde a ti te dijeron que tú eras desolado, que tú no servías. Todas esas mentiras que te pusieron en la mente. Todas esas mentiras que te dijeron a ti desde pequeño. Dios quiere restaurar cada área de tu vida. ¿Cómo puedo salir de mi cueva si no me permito ser restaurado? Si no me permito reconocer que necesito ayuda física y espiritual. Si estoy abrazado al dolor, si me acostumbro a ver personas entrar a la cueva, enfermas, y ver cómo son sanadas, y cómo salen, y yo seguir en esa cueva. Y yo seguir estancada en la cueva y acostumbrada a esa cueva de desolación y de angustia. Dejen de hacer la cueva un escondite. Dejen de hacer la cueva un escondite. Un escondite para no afrontar todo aquello que ya Dios sabe que no te pertenece. Toda área que el Señor sabe que no es tuya, pero que tú te has permitido abrazarte esa área. Y cada uno de aquí sabemos de dónde cogemos. Cada uno de aquí sabemos dónde Dios tiene que transformar. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Permite que Dios restaure esa área de tu vida. Dios quiere quitarte esas cargas que tú por tanto tiempo has llevado. Dios promete que no estarás solo o sola, que aún en medio del dolor podrás sentir paz y su amor. Él te pide que descanses en Él, porque su recompensa es mayor. Te puedo decir 3 promesas que Dios tiene para tu vida. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Dios nos bendecirá. Pero tienes que identificar tu cueva. Y es el primer paso. Reconocer esa cueva, esas aflicciones que te mantenían en esa cueva. Y dejar que Dios haga. Porque si no dejas que Dios haga, seguirás abrazado a ese dolor. Seguirás abrazado a esa cueva que Dios te llamó a salir. Que así se llamó a Lázaro, que resucitó después de 3 días muerto. O sea, si salió vivo y como que nada había pasado, Dios puede resucitarnos a nosotros. Y Dios hace tiempo que nos está llamando que salgamos fuera.
aunque estemos en esta cueva, Dios nos está llamando a que salgamos fuera ya. Ya está bueno de abrazarnos, de abrazar esas aflicciones en nuestras vidas, ese ser tan víctimas en nuestras vidas. Ya está bueno. Clamemos a Dios, alabémosles. Dios lo va a hacer. Esa es su promesa para nosotros, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y le daremos testimonio. Señores, de verdad, el Señor habló de 12 meses y un mes, de un año y un mes, de un año y un mes, que vamos a ver su promesa cumplirse en la casa. Y no es solamente la iglesia somos nosotros. Y si su promesa se va a cumplir en la iglesia, se va a cumplir en nuestras vidas. Pero si no nos ponemos en cuenta, si no agarramos y decimos, ok, Señor, yo necesito antes de enero, que estamos a ley de 3 meses, ¿verdad? Sí, para enero. Si antes de enero yo no he cambiado, yo necesito transformar mi vida en ese tiempo. Yo necesito cambiar porque yo no puedo seguir caminando siendo la misma y yo ver que todo el mundo recibe, avanza, hace y yo estoy igual. No debemos seguir igual. El Señor no nos ha llamado a nosotros a estar estancados, a seguir igual. Pero tenemos que doblegarnos. Tenemos que doblegarnos y reconocer, señores, que necesitamos ayuda. Los pastores están allí. Cuando yo aprendí a perder la vergüenza, a decir, ok, yo tengo que hablar con los pastores, eso fue lo mejor que pasó en mi vida, porque yo sabía que no estaba sola. Porque antes de nosotros llegar aquí, ya ellos han pasado por las situaciones que hemos pasado. El Señor no nos ha traído aquí sin que ellos pasaran por las situaciones que nosotros ya pasamos. Y ellos pasaron por todas las cosas que nosotros queremos ocultarle a ellos. Y ellos tienen el camino para llevarnos al lugar donde Dios quiere. Gloria a Dios. Hasta aquí me trajo Jesús. Señores, cuán maravilloso es Dios, de verdad. Cuán infinito es su amor para nosotros. Yo no les puedo explicar. Yo de verdad con palabras no les puedo expresar lo agradecida que yo estoy con Dios para mi vida, aún en medio de circunstancias, aún en medio de situaciones, aún en medio de cuestionamientos, porque de verdad yo me he cuestionado muchas cosas. No soy perfecta, nadie es perfecto, perfecto solo Dios. Y estamos en un mundo imperfecto para alcanzar la estatura del varón perfecto hasta su venida. Pero cuán maravilloso saber que estamos en familia. Señor, ustedes son más que mi familia. Yo no soy la que llegó al principio. Habrán testimonios después, más adelante, cuando el Señor lo permita, pero yo no soy quien estaba aquí antes, llena de dudas, llena de incertidumbres. Dudaban mucho de mí y de lo que el Señor podía hacer conmigo. Y cuando yo le permití a Dios ser en mi vida, cuando yo le permití al Señor caminar en esa fe, con los ojos cerrados y decir, Señor, yo voy a caminar, aunque mis ojos naturales no estén viendo lo que tú has dicho. Porque yo pasé por muchas situaciones y mi esposo sabe, antes del embarazo, por dudas, porque yo dudé mucho. Yo decía, Dios no lo va a hacer. Dios me ha dicho mucho que lo va a hacer y es mentira. Y Dios lo hizo, Dios le plació cuando yo reposé en Él. Ese día que yo reposé en Él, que yo dije, Señor, cuando tú quieras, fue que Él lo hizo. Y Él sigue trabajando en mí. Y Él va a seguir trabajando en mí. Yo le creo a un Dios vivo. Yo le creo a un Dios vivo y a un Dios que transforma, que restaura. Y esa paz que solamente viene de Dios. Esa paz que solamente viene de Dios.
Yo no se las puedo explicar con palabras, pero Dios quiere que de verdad sus hijos reposemos en Él. Reposemos en Él. Es lo que Dios quiere. Y que Dios lo va a hacer por encima de ti, por encima de mí. Lo va a hacer en su tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Los años de nosotros no es el año de Dios. Lo que para nosotros dura años, para Él dura un segundo. Dios lo va a hacer. Y prepárense para lo que viene. Grandes cosas han de venir para tu casa, para tu familia, para nuestra casa. Pero tenemos que caminar. Yo recuerdo que yo le dije a Rosemary ayer en lo piso, ella mencionaba, yo quisiera tener esa fe que ustedes tienen. Yo le dije, a este ejercicio, ponte una venda en los ojos. Como tú conoces cada rincón de tu casa, camina a ciegas. Esa es la fe de Dios. Camina a ciegas. Ponte una venda en tu casa, a ese ejercicio. Pon una venda en tu casa. Tú te pones una venda y caminas ciega. Entonces tú te vas a dar cuenta. O tú te conoces tu casa por instinto, o Dios te va a guiar y te va a tomar de la mano para que no tropieces. Esa es la fe. Esa es la fe como grano de mostaza. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos nosotros, porque Dios lo va a hacer.